Ponte en el papel del lector. Lo habitual es que cuando empiezas a leer una novela, comiences a buscar elementos que te permitan entender qué tienes entre manos, comprender qué estás leyendo, para descubrir si encaja en tus gustos o al contrario te va a disgustar, no vas a seguir leyendo esa novela. Ese es precisamente el papel de los patrones narrativos o tropos que permite que los lectores se identifiquen rápidamente con el perfil de tu historia y se vinculen con la novela. Pero vamos con un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Un argumento. Imagínate un policía jubilado, corrupto, mala persona, intransigente, que fallece y de pronto revive siendo mucho más joven, siendo fuerte y con la misión de enmendar todo aquello que hizo mal en su vida. Bueno, esto no es un argumento original, esto es una película de 2016 que se llama Second Chance y que se basa en un tropo que además es el título de la película. Segundas oportunidades. ¿Ves cómo claramente identificas desde el comienzo de qué trata y cómo inmediatamente te vinculas o no a lo que va a contar? De manera que a que ya sabes de qué va esta película, a que ya te sientes vinculado, a que ya te entran ganas de verla. Esa es precisamente la magia de los tropos, un patrón reconocible por el lector y que le interesa. Pero, ¿cómo llevamos esto a la realidad? Pues para que te hagas una idea, los tropos, o sea, estos patrones, vamos a ver unos ejemplos después, los tropos podemos trabajarlos a 3 niveles diferentes. El primero te acabo de poner un ejemplazo. O sea, cuando el tropo está vinculado al argumento, second chance, segundas oportunidades, la novela trata, la historia que vamos a contar trata exactamente de eso. Hay un segundo nivel cuando, independientemente del tropo que utilicemos en el argumento, creamos un tropo para las relaciones entre los protagonistas o entre un protagonista y un secundario, o entre el protagonista y el antagonista, pero siempre vinculado con el carácter, la persona o el chip, el patrón narrativo que queramos vincular con la personalidad o el conflicto que vamos a poner delante del protagonista. Y hay un tercer nivel donde también podemos usar tropos y es en las tramas secundarias. Recuerda, las tramas secundarias tienen como misión resaltar, poner en valor, hundir, generar contraste con la trama principal. Pues podemos usar un tropo para diseñar una trama secundaria que hará todas estas funciones con la trama principal. O sea, patrones narrativos o tropos y 3 niveles diferentes de aplicación. Pero no todos son ventajas. Y sobre todo últimamente estamos viendo que muchos escritores confundimos tropo con argumento. De manera que lo que repetimos no es el patrón narrativo, sino que lo que repetimos es el argumento. Y esto, lejos de que pueda considerarse plagio, sí llega al hartazgo de los lectores, que ven una y otra vez cómo se escribe la misma novela con diferentes palabras, diferentes ambientaciones y diferentes protagonistas, pero al fin y al cabo la misma historia. Por lo tanto, es muy importante que identifiques que tropo no es igual a argumento y vamos a verlo con un ejemplo. Utilicemos para él un tropo conocido, viajes en el tiempo. Y te voy a poner 2 ejemplos de 2 novelas que utilizan este patrón narrativo, este tropo, y son 2 argumentos diametralmente opuestos, completamente diferentes. El primero de ellos, Outlander, la novela que su primera edición en España tuvo por título Forastera, por el año 80 y tanto, que trata sobre un viaje en el tiempo. La reconocerás independientemente de que no seas aficionado o aficionada a la novela romántica, porque hay una serie con este título, Outlander, que ha tenido mucho éxito y lleva varias temporadas. ¿La tienes en la cabeza? ¿Visualizas el argumento? Bien, con este mismo tropo, otra novela. Esta de 1895 y de George Well, y se titula La máquina del tiempo. Sí, también la conoces. Hay muchas películas, incluso series, que se han escrito basadas en esta novela. Observa, un mismo patrón narrativo, personas de un momento que viajan a otro momento diferente, con lo que ello significa de contrastes culturales, costumbres, etcétera, pero 2 argumentos diametralmente opuestos. Esta es la clave del éxito de trabajar con tropos. Así que ya sabes, como escritores no tenemos más remedio que sorprender a los lectores. Y si no hacemos este ejercicio de distanciar el tropo del argumento, podemos caer en la trampa de convertirnos en
previsibles y repetitivos. Bueno, ¿has entendido bien qué son los tropos y cómo se utilizan? Pues vamos ahora con 7 magníficos tropos, 7 excelentes patrones narrativos que puedes usar en tu novela, independientemente del género al que te dediques. Ciencia ficción, distopía, romance, terror, novela negra y criminal. Da exactamente igual. Cualquiera de estos 7 patrones puedes usarlos recordando, siempre buscando argumentos diferentes. Vamos con ello. Enemies to Lovers, yo creo que es posiblemente de los más utilizados últimamente, sobre todo en novelas románticas. Pero recuerda, no es un patrón exclusivo de novela romántica, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos en una novela romántica, posiblemente los 2 protagonistas principales empiecen siendo acérrimos enemigos. Nosotros colocaremos un conflicto en el centro y cuando ellos transiten por el conflicto terminarán siendo grandes enamorados, grandes amantes. Pero si lo colocamos en novela negra, pues pueden ser 2 compañeros de trabajo que se detesten, 2 policías, por poner al caso, pero que al pasar por el conflicto que coloquemos, posiblemente un asesinato, terminen siendo buenos compañeros y respetándose, o pueden ser tribus enemigas y que terminen resolviendo un conflicto que les afecta a ambos y convirtiéndose en tribus amigas. Quiero decir, este patrón lo que pasa es de un estado de relación entre entidades al estado opuesto de relación entre entidades. Aprovéchalo porque da excelentes resultados. Triángulo amoroso, sí, también lo sé. Da la sensación de que solo podemos colocarlo en una novela romántica, pero también te digo que en absoluto. Siempre que metas a una tercera persona en una pareja, aparecerán montones de circunstancias que, independientemente del género ciencia ficción o cosmic mystery, te aparecerán nuevas posibilidades para trabajar. ¿Cuál es la clave de trabajar bien este tropo? Que estas nuevas circunstancias y posibilidades que te da el meter el conflicto de una tercera persona en una relación deben ser originales, diferentes y frescas. Identidad secreta, me encanta. La clave de este tropo consiste en dónde ubicamos el misterio. Y me explico. Nosotros como lectores, ¿sabemos desde el principio la identidad secreta del personaje? El resto de personajes o de protagonistas de la novela conocen la identidad secreta. Y 2, ¿cuándo vamos a desvelarla? Observa, no importa el género o el subgénero donde coloquemos esto, siempre funciona. Regreso al hogar. Este también me gusta a mí llamarlo el descanso del héroe. La novela empieza con alguien que regresa a una casa, a un pueblo, a un país, y observa la magia de este tropo, porque tenemos que descubrir 2 cosas. 1, ¿qué ha pasado durante este paréntesis en el personaje? Y 2, ¿qué ha pasado durante este paréntesis en el lugar al que regresa? Ya tienes multitud de novelas diferentes en función del punto de vista que elijas para contar el argumento de este tropo. Sí, diferencias sociales es el quinto, y no solamente funciona muy bien con narrativa histórica, donde esto es connatural, sino que en literatura relacionada con la diversidad también hace muy buenas referencias. ¿Por qué? Porque no solamente habla de ascenso de clase, y también de descenso de clases, personas que se arruinan, pierden su estatus y tienen que adaptarse a vivir en un estatus diferente, digamos que inferior al que estaban acostumbrados, y que también tienen que ver con posicionamientos sociales. Por lo tanto, es un tropo que suele dar muy buenos resultados en la literatura LGTBI. Sí, relación fingida, me fascina. Tampoco está relacionado exclusivamente con el amor, porque sí pueden ser 2 personas que tienen que hacerse pasar, porque son una pareja, para conseguir algo. Pero, ¿y si es un ladrón que tiene que hacerse pasar por el amigo de la sobrina de la persona a la que le va a robar en convivencia? Bueno, pues este tropo, la relación fingida, también te da enormes posibilidades en cualquier tipo de género literario. Y el último, el séptimo, pues aquí no te pongo ningún ejemplo porque al principio hemos hablado suficientemente de él y creo que te ha gustado. Recuerda, puedes descargarte en mi página web, Escritor Profesional, la guía de tropos, donde te cuento todo esto y te pongo un listado enorme de tropos
por géneros. Oye, gratis y gracias por estar aquí.